Hay personas que solo les alcanza para sentarse y consumir una ración de croquetas, para por lo menos llevarse el recuerdo de lo que vieron y no pudieron comprar. Filetes de atún, camarones como le dije anteriormente, y por acá las ruedas de pescado que me han dejado impactado en 20.974 pesos. Y estos camarones parece que son de raza, que decidí compartirlo con la señora que se me sentó al lado y ella de lo más contenta, la verdad. No todos tienen familiares en el exterior que los ayuden y muchos tienen que hacer de tripas corazón para poder llegar al final de mes. Un saludo para ustedes, familia linda de YouTube. Nos encontramos acá justo al frente del mercado Puerto Fresco. Esto está en la Villa Blanca y la avenida Tarés. Pronto les voy a estar diciendo un punto de referencia para que se vayan ubicando. Por aquí van a ver unas líneas del tren por si vienen por el lado este, por el lado oeste, por donde vengan. Bueno, nada, en breve les voy a estar mostrando lo que se oferta aquí en este sitio, los productos que se venden, los diferentes tipos de servicios y cosas que no se encuentran en más ningún otro mercado que me han dejado impactado. En este sitio el pago es en moneda nacional y aceptan también transferencias. Saben, no es MLC, no es en dólares. Para entrar te dan una tarjeta con la cual tú puedes pagar lo que consumas. Al final, ya cuando vas a salir, ya esa tarjeta no te sirve para comprar ningún otro producto. Los productos se pagan en moneda nacional, al cash, en efectivo o en transferencia, como les dije anteriormente. No nos demoremos más y allá vamos. Este mercado ha abierto sus puertas recientemente y los que cuentan con las posibilidades vienen a comprar sus productos y a pasar un rato agradable. Vamos a ver cómo están los precios en este sitio. Arriba les estaré dejando lo que cuesta cada producto en dólares según a cómo está el cambio actual en el mercado informal de divisas extranjeras. Por aquí vemos el pomo de agua grande de 1,5 litros, el cual tiene un costo de 300 pesos. El chiquito sale en 140. Por acá al lado están los refrescos, los cuales tienen un costo de 250 pesos en moneda nacional. Estos son de manzana y los que están al lado son de limón. Estos no los había visto en otro sitio, la verdad. Vemos que el pomo de refresco Ciego Montero sale en 780 pesos y el importado de limón sale en 800. Acá está la parte de los vinos, los licores. Estos salen en 2.500 pesos, en 3.000 pesos. Wow, la botella de vino Gato Negro. Por acá tenemos el aceite. Este es aceite de girasol a 750 pesos el litro. Por aquí tenemos el aceite balsámico a 2.500 pesos y el vinagre de vino a 1.450, señores. Vemos que aquí tienen los estantes llenos y no tienen tantos productos repetidos como en otros sitios en los que hemos frecuentado, que se ven los estantes con los mismos productos. Aquí vemos que las cajas de 24 refrescos de lata salen 6.000 pesos. Esto tendría un costo de 250 pesos la unidad. Estos son mermeladas de frambuesa y de cereza. Lo que me llama la atención es que una cuesta 3.200 y la otra 2.300. Una diferencia de 1.000 pesos entre cada una. Estas son en formatos más pequeños. La de melocotón sale en 2.000 y la de fresa sale en 2.210. Por acá tenemos el picante clásico en 5.200 y el de al lado en 6.100. Déjenme saber cuánto cuesta en sus países el picante. Esto que vemos al lado me imagino que sean salsachinas. Esto es tajín, me parece que esto es para echarle también a la comida, es picante creo. Estos son sazones, ajo en polvo, jengibre, 4.900 pesos. El curry sale en 3.600 pesos. Por aquí tenemos diferentes tipos de sardina en aceite de girasol, en aceite de oliva, sardina en aceite vegetal, entomatadas. Por acá vemos el atún. Este viene siendo 1 kilo de atún, pero recuerden que cuando se le quite el agua se queda en 700 gramos. Saben, por acá vale 8.800 pesos el atún claro. Por acá vemos el paquete de galletas saltitacos. Este viene conformado por 7 unidades y vale 1.400 pesos. Yo siempre he sentido curiosidad por saber cuánto vale el café La Llave en sus países. Aquí vemos que tiene un costo de 2.000 pesos. Por acá vemos las cajas de jugos. Estas salen en 900 pesos. En la caja se lee que son importadas de Italia. Aquí las he visto un poco más caras en algunos sitios. En otros las he visto más baratas. Esta es la leche condensada, tiene un costo de 700 pesos. Esto viene siendo como frutos secos, vale a 310 pesos el paquete. En breve estaremos pidiendo algunos de los platos que oferta la gastronomía de este sitio, la cual se basa principalmente en la comida chatarra.
Y hablando de comida chatarra, esto es lo que mayormente se consume en Cuba, pero de más baja calidad que la que se muestra en pantalla. Y bueno, una de las diferencias que he notado de este sitio al resto de otros lugares es que aquí te venden la fruta bien limpia, al igual que los vegetales, lo que tiene un costo extra. En otros lugares donde se compran todas estas cosas ya vienen con tierra coloradas, algunas vienen malas, aquí como que vienen enailados. Eso sí, algunos productos salen más caros que en los puestos de viandas y las carretillas. Por acá tenemos el spam de cerdo en 1800 pesos. Por acá tenemos las salchichas, las albóndigas. Esto es harina sin gluten a 17.000 pesos el saco. Todo esto que vemos aquí es el aseo personal, que bien caro que está en Cuba actualmente. Los cepillos de dientes, los desodorantes, el jabón, la pasta de diente Colgate, las toallas húmedas. Además de la comida, el aseo personal es una de las cosas que más golpea el bolsillo de los cubanos. Por aquí en este estante vemos toda la variedad de queso que hay. Vamos a empezar por el queso azul que cuesta 7.300 pesos el kilogramo. Esto es un queso que no se encuentra en todas partes aquí en Cuba. Acá vemos queso Gouda, queso parmesano. Vean toda esta variedad. Incluso hay quesos que tienen como que albahaca, tienen pimienta, ¿ves? Vienen mezclados con todas esas cosas. Vean por acá la parte de los jamones, los embutidos, el chorizo. Aquí tienen unas bandejas retractiladas que son mixtas con queso, chorizo, jamón. Ya tienen otro precio, ya no sale tan caro como comprar la pieza completa. Mira qué cantidad de cosas juntas hay por acá. Esto viene siendo creo que como carne de res, 4.740 pesos. Esto es chorizo. El queso porcionado tiene un costo desde los 2.000 a los 2.200 pesos. El que viene mixto con jamón y chorizo cuesta un poco más caro. Nos encontramos en los cárnicos y lo que veremos a continuación es alucinante. Ya veo por qué todos se paran estáticos a ver lo que hay en las vidrieras y la mayoría tiran fotos para por lo menos llevarse el recuerdo de lo que vieron y no pudieron comprar. Por acá tenemos el picadillo de res, el hígado, los diferentes cortes de cerdo, los diferentes cortes de res. Definitivamente este mercado está más abastecido que las tiendas en MLC y que los recientes mercados en dólares. Por acá vemos los tubos de picadillo de diferentes porciones. Aquí vemos chuletas de cerdo, pechuga de pollo. Toda esta variedad de productos se puede comprar en moneda nacional, pero lastimosamente los precios siguen inalcanzables para el cubano asalariado. Y esto que vemos acá son ruedas de castero y ruedas de emperador. Cada una pesa aproximadamente 1 kilo y algunos gramos. Me dice la muchacha que el kilogramo sale a 4.000 pesos. Pero vean toda la variedad que hay aquí, en breve se los voy a estar mostrando con más lujo de detalle. Por acá vemos conchas, vemos un robalo, vemos camarones limpios y camarones con su cáscara. Vemos estas almejas, no sé si se llaman conchas o almejas, ustedes me harán saber en los comentarios. Este que vemos por acá es un pez lengua, me imagino que el nombre se debe a la forma que tiene. Por acá vemos la cherna, que el kilogramo está a 2.070 pesos. Por aquí tenemos un pulpo crudo en 7.827 pesos el kilogramo. Esto que tenemos acá son filetes de atún, camarones como les dije anteriormente, y por acá las ruedas de pescado que me han dejado impactado. Según me informa un trabajador, la perla arenque es muy parecida al caviar. Por acá vemos tentáculos de pulpos en 20.974 pesos. Y estos camarones parece que son de raza que valen 11.440. ¡Wow! Esto que vemos por acá son los huevos sorpresas. Antiguamente yo los veía en un formato más pequeño, pero estos tienen un costo de 1.000 pesos en moneda nacional. Por acá vamos a ver los helados. Estos son de producción nacional. Por aquí vemos que la caja de bombones sale en 2.500 pesos. Y esto es todo lo que ofertan en este sitio. El pan bon sale en 450. Estos son los chocolates y los dulces que los mantienen bajo refrigeración, por supuesto. Y por aquí vemos la variedad de dulces que hay. Puedes comprar también la cuña de cake, pero vemos que un dulce cuesta 170 pesos, familia.
En los otros kioscos el pan con lechón sale en 450 pesos, pero en este sitio te venden las lonjas de cerdo. Más adelante vamos a estar viendo esto. Por acá vemos que el pollo sale en 1800 pesos. Esto es un pollo entero, me imagino. Bueno, y esta es la parte donde se elaboran las pizzas. Como ya ustedes vieron aquí, tienen un costo desde los 1000 a los 1300 pesos. Me imagino que tocan la campanita cuando ya los pedidos están listos. Tienen aquí las servilletas por acá para las manos. Este lugar está conformado por diferentes estantes y cada uno ofrece sus productos diferentes. En algunos lugares te encuentras hamburguesa, pollo frito, pescado, pollo asado, milanesa, entre muchas otras variedades. Aquí en la barra te venden jugos, te venden batidos de helado, te venden la limonada frappé, te venden diferentes tipos de café porque cuentan con las máquinas para eso. Algunas personas han elegido este lugar como sitio de preferencia por toda la variedad que ofrecen en un mismo lugar, algo muy difícil de encontrar en la Cuba de hoy. Como podemos ver en la pizarra, lo más barato que hay son las croquetas que cuestan 200 pesos. Y sí, mi gente, hay personas que solo les alcanza para sentarse y consumir una ración de croquetas. Y bueno, haciendo entrada al baño vemos que te ponen las servilletas. Ya esto no se encuentra en casi ningún baño de Cuba, mi gente. Vemos que todo está bien cuidado. Bueno, el sitio también es nuevo, pero la limpieza es primordial. Aquí tienen a una persona que se encarga de limpiar los baños a cada rato, por lo cual todo se mantiene bien. En breve nos estaremos sentando para probar algunas de las cosas que ofertan en este sitio y les estaré dejando mi experiencia personal. Y aquí vemos la ración de croquetas que salen 200 pesos. Son 2 croquetas. Aquí habían unas personas sentadas al lado de mi mesa, las cuales se estaban quejando porque dijeron que la vez anterior que habían venido a este sitio, las croquetas eran mucho más grandes. Al parecer redujeron el gramaje. Y bueno, yo me pedí un agua mineral y mi socio se pidió un vaso de cerveza. Si mal no recuerdo, estos están en 350 pesos. Yo aquí esperando la pizza hasta que llegó la pizza. Esta pizza de pepperoni cuesta 1300 pesos. La verdad es que no estaba nada mal, pero esperaba que aunque sea fuese de queso Gouda debido al precio que tenía. Pero bueno, nada, acá estamos esperando los panes con lechón que ordenamos para seguir diciéndoles qué creo de la comida de este sitio. Estos panes con lechón tienen un costo de 450 pesos, vienen acompañados de una ración de papas fritas y los vi bien en comparación a cómo están los precios en la calle. Decidí compartirlo con la señora que se me sentó al lado y ella de lo más contenta, la verdad. Los precios de las ofertas gastronómicas son más baratos que muchos restaurantes y bares. Aún así, para la mayoría de cubanos sigue siendo un lujo venir y sentarse en sitios como estos. El poco dinero que entra a los hogares es destinado para la comida que provea mayor rendimiento a menor costo. Para sustentar un hogar con los alimentos más básicos se necesitan aproximadamente 30.000 pesos al mes. En Cuba el sueldo medio ronda sobre los 5.000 y los 8.000 pesos. No todos tienen familiares en el exterior que los ayuden y muchos tienen que hacer de tripas corazón para poder llegar al final de mes. Lo que más preocupa a la gente es el qué comemos hoy. Muchos trabajan largas horas en negocios privados para poder garantizarle la merienda a sus hijos. Otros hasta más de 24 horas en cafeterías para poder hacer un ingreso extra que les permita costear el alto precio de los productos más necesarios. El cubano es luchador y trata siempre de colarse por el hueco de una aguja para llevar el sustento de vida a su hogar. Ojalá y algún día las cosas mejoraran para que todos pudiesen tener lo más básico y necesario sin tener que depender de los que tuvieron que emigrar por un futuro mejor. Justo en este sitio es donde el ordenador te dice todos los gastos que tuviste en el sector gastronómico. Todo lo demás se paga aparte.
Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Si te ha gustado el video, no olvides dejarme tu like, activar la campanita de notificaciones, compartir este video con tus amigos y familiares. Suscríbete al canal para que nuestra comunidad continúe creciendo y quédate para más contenidos como este. Nos vemos. Chao, Lin.